¿Te has dado cuenta de cómo el mundo adora medir el valor de una persona por su apariencia? Es triste, pero basta con una ropa sencilla, un vientre cansado por el peso del embarazo, o incluso una forma de hablar diferente para que mucha gente decida quién eres. Y peor aún, lo que mereces. Clara lo vivió en carne propia cuando entró en una concesionaria. En lugar de ver su determinación, los vendedores solo vieron a una agricultora humilde y se rieron. Pero aquí está la paradoja. Mientras se burlaban, Clara llevaba dentro de sí no solo a un niño a punto de nacer, sino también un propósito gigantesco, capaz de transformar a toda una comunidad. Lo que parecía una simple compra, escondía un plan que desafiaba creencias, derribaba prejuicios, y mostraba que la dignidad no se compra en una vitrina, se conquista con coraje. Prepárate, porque esta historia no trata de tractores ni de tierras. Trata de cómo la vida da un giro cuando alguien intenta rebajarte. Trata de la fuerza invisible que habita en quien conoce su valor, incluso cuando nadie más lo ve. Y sobre todo, trata del impacto que un simple gesto puede tener cuando está guiado por un propósito. Clara entró en la concesionaria con pasos firmes, aunque su cuerpo delatara el cansancio de quien pasa horas en el campo. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, con el vientre de embarazada a la vista, pero traía en los ojos una determinación poco común. Los vendedores, sin embargo, prefirieron fijarse solo en la apariencia. Se rieron, cuchichearon, y la trataron como si fuera invisible. ¿Quién no ha vivido algo parecido? Ser juzgado por la portada, como si un libro no tuviera historia. Es impresionante cómo el mundo insiste en medir el valor por etiquetas. Clara solo quería comprar un tractor, pero las miradas de desprecio pesaban más que cualquier precio. Es como cuando alguien entra en una tienda de lujo con ropa de trabajo. De repente, pasa a ser visto como fuera de lugar. Esa actitud no revela nada sobre quién es juzgado, pero expone la pobreza de visión de quien juzga. Y eso, lamentablemente, se repite en restaurantes, oficinas e incluso dentro de las familias. Pero fíjate, Clara no agachó la cabeza. A pesar de la risa cruel, se mantuvo de pie, porque sabía lo que llevaba dentro de sí, literal y metafóricamente. Cuando entiendes tu propósito, el ruido del desprecio no te derrumba, solo revela quién está realmente perdido. Lo que los vendedores no sabían era que aquella mujer sencilla cargaba una historia mucho más grande de lo que cualquier máquina podría contar. Y es ahí donde la vida empieza a dar la vuelta a la mesa. Desde muy joven, Clara conoció el peso de la azada y el sol ardiendo en la piel. Tras la muerte prematura de su marido, la siembra se convirtió no solo en sustento, sino en supervivencia. Imagina a una mujer embarazada, sola, despertando antes del amanecer para garantizar que cada grano de frijol o maíz pudiera pagar las cuentas del mes. Mientras muchos descansaban, ella cultivaba no solo la tierra, sino también una esperanza silenciosa. Ese tipo de vida forja carácter. Clara aprendió pronto que ahorrar no es solo guardar dinero, sino también valorar cada detalle, vender cosechas en ferias, aceptar pequeños trabajos extras, juntar monedas como quien planta semillas. Todo formaba parte de su estrategia. ¿Te has dado cuenta de cómo pequeñas decisiones diarias, como reducir gastos innecesarios o transformar habilidades en fuente de ingresos, pueden cambiar destinos? Clara lo hacía sin planillas, pero con disciplina y corazón. Y fíjate, no había glamour alguno, solo manos encallecidas, noches mal dormidas y la nostalgia de un marido que ya no estaba allí para compartir las cargas. Pero dentro de ella crecía algo más fuerte, la certeza de que el sacrificio no sería en vano. Es justamente en ese punto donde la historia se profundiza, porque el esfuerzo no era solo por el presente, sino por un futuro que aún estaba por nacer. Clara sabía que el tractor no era solo una máquina, era un puente hacia el futuro. Cada engranaje, cada neumático, cada detalle de aquella compra representaba más que facilitar la siembra. En el fondo, ella quería algo mayor, garantizar que el hijo que llevaba en su vientre tuviera una vida distinta a la suya, una vida con dignidad y oportunidades. El tractor sería el cimiento silencioso de ese sueño. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has deseado algo que parecía solo material, pero que en el fondo tenía un significado emocional mucho mayor? Puede ser una casa para dar seguridad a la familia, un libro para cambiar la mentalidad,
o incluso un viaje que se convierte en recuerdos eternos. El tractor, para Clara, no era ostentación, sino liberar a su hijo de las mismas privaciones que marcaron su propia trayectoria. Ella veía más allá de las cosechas. Imaginaba escuelas, comidas más abundantes, noches sin preocupaciones, e incluso la posibilidad de enseñar a su hijo el valor de la tierra, pero sin que cargara únicamente los duros fardos de la labranza. Su propósito era inesperado, porque nadie imaginaba que detrás de una compra tan simple hubiera un plan tan grandioso. Y esa verdad solo se revelaría cuando la vida la pusiera a prueba nuevamente, esta vez de forma dolorosa. En ese momento, mientras las risas resonaban a su alrededor, Clara sintió el peso de cada palabra atravesando su corazón como espinas invisibles. El juicio ajeno parecía burlarse no solo de su apariencia, sino también de su historia. Aún así, no gritó, no devolvió la ofensa. Prefirió salir en silencio, con la cabeza erguida, porque sabía que la dignidad no se negocia. Esa postura muchas veces vale más que cualquier respuesta agresiva. Es curioso cómo, en situaciones de humillación, la mayoría piensa que reaccionar es devolver con la misma moneda, pero, en la práctica, es el silencio firme el que habla más fuerte. ¿Cuántas veces en tu vida has sido provocado o subestimado y te diste cuenta de que responder con calma desarma al otro? Clara nos recuerda que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en mantener la serenidad cuando todo a tu alrededor invita al caos. Sin embargo, incluso caminando hacia afuera de la concesionaria, lágrimas discretas corrían por su rostro. No eran lágrimas de debilidad, sino de alguien que siente el peso de la injusticia y aún así, elige no dejarse paralizar. Era como si cada lágrima regara una promesa interna. Nada, absolutamente nada, la impediría conquistar lo que era suyo por derecho, y esa promesa se convertiría en acción al día siguiente. A la mañana siguiente, Clara no perdió tiempo. Preparó una pequeña maleta, acomodó con cuidado su vientre y emprendió un largo viaje a otra ciudad. Caminos de tierra, autobuses llenos, y el cansancio acumulado no fueron suficientes para debilitar su determinación. Es como cuando alguien decide cambiar de vida. Siempre habrá obstáculos, pero quien tiene claridad de propósito ve cada dificultad como un escalón necesario. Al llegar a la nueva concesionaria, el contraste fue inmediato. La atención respetuosa, la mirada atenta de los vendedores y hasta el simple gesto de ofrecerle agua ya mostraban que allí había humanidad. Clara, por primera vez, se sintió reconocida no por la apariencia, sino por el esfuerzo que llevaba escondido en los bolsillos y en el corazón. Es increíble cómo un detalle, una buena atención, una sonrisa sincera, puede cambiar por completo la experiencia de alguien. Y fue allí, en aquel ambiente diferente, donde finalmente compró el tractor con sus propios ahorros. El cheque parecía pesado, no por el valor, sino por el significado que cargaba. Cada moneda ahorrada, cada madrugada en el campo, cada renuncia se transformaba en conquista palpable. Lo que nadie sabía era que ese momento no era el fin de la historia, sino apenas el inicio de algo mucho más grande, que pronto involucraría a toda la comunidad. Cuando la noticia de la humillación de Clara corrió por la ciudad, algo curioso sucedió. Vecinos y pequeños agricultores, que antes apenas se saludaban, decidieron unirse en torno a ella. No fue solo solidaridad, fue un reconocimiento silencioso del coraje que ella había demostrado. Es como cuando alguien se levanta en una sala llena de silencio, y de repente, otros encuentran la fuerza para levantarse también. Clara había despertado esa fuerza colectiva. Los agricultores sabían bien lo que era ser desacreditado. Cada uno de ellos ya había sentido el peso del prejuicio en algún mostrador de tienda, en reuniones de negocios o incluso en conversaciones sociales. Por eso, apoyar a Clara no era solo ayudar a una vecina, sino defender una causa que los representaba a todos. Es semejante a lo que vemos en los movimientos comunitarios. Cuando uno enfrenta la lucha, todos sienten que forman parte de la misma batalla. Así, el tractor dejó de ser solo un bien individual y pasó a simbolizar resistencia. Cada uno que ayudaba, ya fuera ofreciendo transporte, herramientas o incluso palabras de aliento, veía en esa compra una victoria compartida. Clara, sin darse cuenta,
se había convertido en un lazo entre personas que antes caminaban solas, y esa unión estaba a punto de revelar algo aún más profundo sobre el verdadero propósito que ella guardaba en el corazón. De regreso a su tierra, Clara reunió a vecinos, amigos y curiosos alrededor del tractor recién llegado. Muchos creían que aquella compra serviría solo para ampliar su producción, pero Clara sorprendió a todos. Con voz firme, contó que su mayor motivación no era solo sembrar para sí misma, sino crear un espacio comunitario donde jóvenes y madres pudieran aprender a cultivar la tierra. El silencio que se hizo en ese momento estaba cargado de emoción. Explicó que el tractor sería la base de un proyecto de esperanza, enseñar a las personas a producir su propio alimento, generar ingresos y rescatar la dignidad de familias enteras. No se trataba de enriquecerse, se trataba de compartir. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has creído que algo era solo un objetivo personal, pero en el fondo llevaba el poder de transformar la vida de otros? Clara nos muestra que, cuando el propósito es más grande que nosotros mismos, el impacto adquiere otra dimensión. Algunos lloraron, otros sonrieron, pero todos sintieron el peso de aquella revelación. El tractor, que había sido motivo de humillación, ahora se convertía en símbolo de generosidad. Clara transformaba su dolor en legado, y probaba que el verdadero valor no está en lo que conquistamos solos, sino en lo que construimos juntos. Y ese gesto, como veremos, tendría repercusiones que irían más allá de los límites de su pequeña comunidad. Con el paso de las semanas, la historia de Clara se esparció como viento llevando semillas más allá de su ciudad. Personas que antes la miraban con desdén, comenzaron a reconocer su fuerza y resiliencia. Es interesante notar cómo cambia la opinión pública cuando la verdad sale a la luz. Lo que antes era motivo de burla se convirtió en admiración. El tractor, estacionado en el centro del cultivo, dejó de ser solo una máquina para transformarse en un monumento vivo de cambio. Familias enteras empezaron a participar en el proyecto comunitario. Jóvenes que antes soñaban con irse, ahora veían en la tierra una posibilidad de futuro. Madres aprendieron a cultivar huertos, asegurando alimento fresco para sus hijos. Ese movimiento recordaba que la dignidad no nace de grandes discursos, sino de acciones simples que resuenan en la vida de las personas. Es como plantar un pequeño jardín en casa y descubrir que de repente todo el vecindario también quiere aprender. Y lo más curioso fue ver cómo la comunidad, antes fragmentada, comenzó a unirse en torno a un propósito común. La compra del tractor dejó de ser una victoria individual para convertirse en un símbolo colectivo de resistencia y transformación. Sin embargo, la repercusión no quedó restringida al pueblo. Incluso aquellos que habían humillado a Clara empezaron a sentir el peso de sus elecciones. Cuando los vendedores de aquella concesionaria se rieron de Clara, probablemente imaginaron que sería solo un episodio más, olvidado entre tantos atendimientos del día. Quizás creyeron que el poder de una sonrisa burlona o de una frase irónica no tendría consecuencia alguna, pero la vida tiene una forma curiosa de devolver lo que sembramos. Y, en este caso, la cosecha fue amarga. La noticia de la humillación se esparció, los comentarios circularon por las redes sociales locales, y pronto la gente comenzó a preguntarse, si hicieron eso con ella, ¿qué podrían hacer conmigo? Esa simple pregunta puso en jaque la reputación de toda la tienda. Los clientes que antes compraban sin cuestionar pasaron a desconfiar. Algunos dejaron de visitar la concesionaria, otros enviaban mensajes de repudio, e incluso había quienes grababan videos criticando el prejuicio. No tardó en quedar claro para los vendedores que reírse de Clara había salido mucho más caro que cualquier tractor vendido. Era como si cada carcajada se hubiera transformado en piedras lanzadas contra su propia vitrina. Y cuando la vitrina se quiebra, todos pueden ver la fragilidad de la estructura. Mientras tanto, Clara seguía con su vida, sin ostentación ni discursos de venganza. El tractor que había comprado con tanto sacrificio trabajaba firme en la tierra, pero la verdadera transformación ocurría en los corazones a su alrededor. Vecinos que antes no se hablaban comenzaron a reunirse para discutir mejoras colectivas. Jóvenes que soñaban con huir a la ciudad grande empezaron a ver en el campo una oportunidad de futuro. Y madres, antes dependientes de pequeños trabajos ocasionales, descubrieron que sabían plantar, cosechar y vender, asegurando sustento digno para sus familias.
Lo más poderoso, sin embargo, no estaba solo en el impacto económico, sino en lo simbólico. Cada vez que el tractor rugía en el campo, todos recordaban que Clara había sido ridiculizada, pero no derrotada. Era como un recordatorio vivo de que la dignidad no se mide por la apariencia, sino por la fuerza del propósito. Es como cuando ves una cicatriz, cuenta una historia de dolor, pero también de victoria. El tractor se convirtió precisamente en eso, una cicatriz colectiva que no dejaba a nadie olvidar lo que realmente importa. Y no creas que Clara buscaba reconocimiento. Al contrario, ella siempre repetía que no quería ser heroína. Su deseo era simple, que su hijo creciera en un mundo donde no fuera juzgado por la ropa, el acento o la condición social. Ese deseo resonaba en las personas porque todos, en algún momento, ya habían sentido el peso del prejuicio. ¿Quién no fue subestimado en una entrevista de trabajo, maltratado en un restaurante o mirado con desprecio por usar algo sencillo? La historia de Clara recordaba a todos que eso no tenía por qué ser el destino final. Mientras los vendedores se escondían tras disculpas mal formuladas, Clara florecía como símbolo de transformación. Es curioso cómo enseña la vida. Los mismos que intentaron disminuirla, terminaron siendo los profesores involuntarios de una lección sobre empatía. Muchos empezaron a reflexionar sobre cuántas veces, en silencio, también juzgaban a otras personas solo por la superficie. Porque, seamos sinceros, no es solo en concesionarias donde ocurre. Pasa en filas de banco, en las redes sociales, en reuniones de trabajo y hasta dentro de nuestra propia casa. Yo mismo ya vi a personas brillantes perder oportunidades solo porque no tenían la apariencia adecuada. Recuerdo a un compañero de universidad, de origen humilde, que era constantemente ignorado en los grupos de discusión porque no usaba ropa de marca. Años después, fue él quien fundó una empresa innovadora y terminó contratando a aquellos que lo habían menospreciado. La vida, como suelo decir, no tiene prisa, pero tiene memoria. Ella devuelve. Y Clara era la prueba viva de esa devolución. La comunidad en torno a ella creció, ganó fuerza e incluso atrajo la atención de organizaciones mayores. Periodistas locales comenzaron a contar su historia, escuelas la invitaban a dar charlas, y hasta asociaciones agrícolas buscaban inspiración en el proyecto comunitario que había nacido de su propósito. Es impresionante cómo un gesto individual, muchas veces nacido del dolor, puede transformarse en movimiento colectivo. Clara nunca imaginó que comprando un tractor desencadenaría algo así, pero al destino le encanta jugar con ironías. Y mientras la concesionaria se sumergía en pedidos de disculpa, intentando limpiar su imagen, Clara consolidaba su legado. Ya no se trataba solo de plantar maíz, frijoles o hortalizas, se trataba de plantar dignidad, respeto y unión. El impacto iba más allá del cultivo. Estaba en las miradas de los niños que corrían libres por el campo, en las sonrisas de las madres que ahora se sentían capaces, e incluso en los jóvenes que aprendieron a valorar sus raíces. El tractor se había convertido, paradójicamente, en una máquina de transformación social. Pero aquí va una provocación. ¿Cuántas veces nosotros mismos no actuamos como aquellos vendedores? ¿Cuántas veces miramos a alguien de arriba abajo y en segundos decidimos quién es o qué merece? Esa es la reflexión incómoda que deja la historia de Clara, porque en el fondo, no se trata solo de una concesionaria y de una agricultora embarazada, se trata de todos nosotros, diariamente, eligiendo si vamos a reproducir el prejuicio o si vamos a romper el ciclo. Y la belleza de esta historia es que no termina el día de la compra, ni el día de la revelación. Continúa cada vez que alguien decide actuar con más humanidad. Clara nos mostró que la verdadera transformación no es rápida ni ruidosa, sino duradera y silenciosa. Es como la semilla que, al ser plantada, desaparece un tiempo bajo la tierra, hasta que un día brota fuerte e innegable. Ese es su legado, transformar humillación en enseñanza, desprecio en unión y dolor en dignidad. Al final de cuentas, la concesionaria se quedó con el peso de la vergüenza, y Clara con el peso de la victoria. Pero no una victoria arrogante, sino una victoria que invita a todos a reflexionar. ¿Y si fuera conmigo? ¿Tendría la misma valentía? ¿Usaría el dolor para construir algo más grande? Esa es la transformación duradera, la que no solo cambia un destino,
sino que enseña a generaciones enteras a mirar más allá de la apariencia. Llegamos al final de esta historia, pero quizás lo más importante no sea lo que pasó con Clara, sino lo que ocurre dentro de ti ahora, porque, en el fondo, la vida no nos cuenta historias solo para entretener, sino para sacudir, provocar y exponer verdades que muchas veces preferimos ignorar. La trayectoria de Clara, aquella agricultora sencilla y embarazada que fue ridiculizada al intentar comprar un tractor, es el tipo de narrativa que pone un espejo delante de nosotros. Y la pregunta es directa: ¿qué ves cuando miras ese espejo? ¿Será que tú también ya juzgaste a alguien solo por lo que se veía por fuera? Tal vez descartaste a un colega de trabajo porque no se vestía como creías adecuado. Quizás miraste a una persona humilde en la calle y presumiste que no tenía nada que ofrecer. O tal vez dudaste de alguien de tu propia familia, pensando que no sería capaz de lograr algo grande. El hecho es que el prejuicio no habita únicamente en las concesionarias. Vive en nuestras rutinas, en nuestros pensamientos, en nuestros pequeños gestos. Y aquí está la gran provocación. Si alguna vez fuiste víctima de esto, sabes el dolor que cargas. Pero si alguna vez lo practicaste, consciente o no, también necesitas enfrentar el espejo. Clara fue lo suficientemente fuerte como para transformar su dolor en propósito. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con tus dolores? ¿Cuántos de tus traumas enterraste sin jamás convertirlos en aprendizaje? ¿Cuántas veces dejaste que la burla de otros fuera suficiente para guardar un sueño en un cajón? El tractor de Clara no era solo una máquina, era un símbolo. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un tractor invisible dentro de sí, algo que lleva a propósito, pero que muchas veces no mostramos al mundo por miedo al juicio. Puede ser el libro que sueñas escribir pero siempre dejas para después. Puede ser el curso que nunca empiezas porque piensas que no estás preparado. Puede ser esa disculpa que nunca das por miedo a ser rechazado. Sea lo que sea, ese tractor invisible existe, e ignorarlo solo aumenta el peso de tu vida. ¿Cuántos sueños dejaste morir porque alguien se rió de ellos? Piensa en eso. ¿Cuántas veces quisiste intentar algo nuevo y escuchaste "eso no es para ti"? Tal vez sea la universidad que te dijeron que era demasiado difícil, el negocio propio que todos aseguraron que iba a fracasar, o incluso la relación que parecía improbable. Clara escuchó todo eso en forma de risas, de miradas de desprecio, pero decidió no rendirse. Ahora, reflexiona. ¿Cuál es la excusa que has usado para no moverte? La lección aquí es dura, pero liberadora. El mundo siempre tendrá vendedores de concesionaria listos para reírse en tu cara. Siempre existirán personas que mirarán tu exterior y dirán que no eres suficiente. Pero no necesitas probarles nada a ellos. El verdadero poder está en demostrarse a uno mismo que es capaz de seguir, a pesar de la risa, a pesar del rechazo, a pesar del dolor. Es la misma lógica del bambuchino. Pasa años invisible bajo tierra, pero cuando rompe el suelo, crece metros en cuestión de semanas. Clara fue ese bambú. Tú también puedes serlo. Y no se trata solo de vencer en la vida en el sentido financiero. Se trata de crear un legado. Clara podría haber comprado el tractor solo para facilitar su cultivo, pero eligió transformarlo en un proyecto comunitario. Ese es otro punto que debes absorber. Los sueños más fuertes son aquellos que no benefician únicamente a ti, sino que también alcanzan a otras personas. Cuando tu propósito es más grande que tu ego, la vida encuentra formas de ampliar tus resultados. Quizá estés pensando, pero no tengo recursos, no tengo tiempo, no tengo apoyo. Recuerda, Clara tampoco los tenía. Era una agricultora embarazada, viuda, sin privilegios, viviendo de ahorros hechos con mucho esfuerzo. Lo que tenía era claridad de propósito, y es exactamente eso lo que le falta a mucha gente. No es dinero, es dirección. Es fácil perderse cuando no se sabe a dónde ir, pero cuando entiendes el porqué de tu sueño, el cómo, empieza a acomodarse en el camino. Ahora permíteme provocarte una vez más. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Si hoy fuera tu último día, ¿qué dirían las personas de ti? ¿Que fuiste alguien que intentó, arriesgó, persiguió sus sueños y ayudó a otros en el proceso? ¿O dirían que fuiste alguien que vivió según lo que otros esperaban, siempre temiendo risas y juicios? Estas preguntas pueden incomodar, pero son necesarias. Al fin y al cabo, la vida no nos cobra solo por lo que hicimos, sino también por lo que dejamos de hacer. Lo más bello de la historia de Clara es que nos muestra que la dignidad no tiene precio,
pero sí tiene plazo. Cada día que pasa sin actuar es un día menos para transformar tu vida y la de quienes amas. Si no siembras hoy, no cosechas mañana, y la cosecha que no sucede se convierte en arrepentimiento. Clara podría haber desistido, podría haber aceptado la risa de los vendedores como sentencia final, pero eligió insistir, y esa elección no cambió solo su destino, sino el de toda una comunidad. Ahora te pregunto, ¿qué elección vas a hacer a partir de hoy? ¿Vas a seguir cargando tu tractor invisible sin nunca ponerlo a trabajar? ¿O vas a transformar el dolor, el juicio y hasta las humillaciones en combustible para avanzar? Porque en el fondo, no existe momento perfecto, no existe escenario ideal, existe coraje o existe excusa. Clara eligió coraje. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Si esta historia te conmovió, comparte tus reflexiones aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu tractor invisible? ¿Qué sueño has estado postergando por miedo a lo que otros van a pensar? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando estas historias que no solo emocionan, sino que también enseñan, porque, al final, no se trata de tractores ni de concesionarias, se trata de vida, elecciones y del legado que decides dejar.